Eurodiputado Charles Steinruck, muchos líderes mundiales han expresado el deseo de cambiar o de por lo menos experimentar un cambio en la política en la lucha contra el narcotráfico. Para muchos, esa política que se lleva actualmente es una política que ha fracasado por el tema de incrementar los altos índices de violencia y de muertos en diferentes países, sobre todo de América Latina. En Europa, ¿cómo ven el tema de cambiar la política en la persecución y de atacar al narcotráfico? ¿Puede haber un cambio universal en la forma de atacar al narcotráfico? Bueno, en Europa hay varias tradiciones distintas. Por ejemplo, en Portugal hubo una política hace 5 años atrás de legalizar o de decriminalizar la prohibición tradicional contra los estupefacientes, contra los narcóticos, y una especie de tolerancia. En teoría todavía es ilegal, pero en la práctica la policía solo interfiere con las bandas criminales organizadas, no arrestan a los viciados o a los consumidores. Y ese modelo ha sido bastante exitoso, ha tenido éxito en Portugal. En Suiza han hecho algo un poco parecido, pero no fue tan exitoso. En mi país hay un gran debate entre los que quieren decriminalizar ciertas drogas y otros que son más para una lucha y de mantener la prisión, la cárcel para los que consumen, no solo los criminales que venden. Yo personalmente, yo soy médico originalmente, yo fui psiquiatra en mi antigua carrera antes de entrar a la política. Yo tengo bastante simpatía a un concepto de criminalizar parcialmente todos los estupefacientes, sobre todo la marihuana, que es la menos dañosa para el pueblo. Y si uno puede sacar el motivo de lucro, el dinero, claro que esos criminales no tienen incentivo para meterse en este negocio, y el Estado puede regular, puede fiscalizar, puede hasta ganar dinero, puede estar en manos de médicos, de farmacéuticos, de las farmacias, etcétera. Yo creo que tenemos que considerar estos modelos de nuevo, porque la lucha tradicional, solo utilizando la policía y la cárcel, no ha tenido mucho éxito, desafortunadamente. Eurodiputado Charles Steinruck, muchas gracias por acompañarnos en la noche en NTN24, por compartir con la América Latina sus opiniones. Con mucho gusto, con mucho placer. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, señor. El pasado 2 de septiembre, ante el Congreso mexicano, el presidente Felipe Calderón rindió el 5º informe de su mandato. El jefe del Estado presentó los aciertos de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. También defendió su cuestionada política antimafia al decir que su presidencia sentó las bases para una seguridad auténtica y duradera en México. El crimen organizado se ha tomado como una mancha de aceite en diferentes espacios del país azteca. Ante este panorama, el mismo presidente Calderón expuso cómo ha sido el desarrollo o las fases de las diferentes bandas en esta época de violencia. En un inicio, las bandas operan como pandillas prácticamente y pueden ser controladas por los cuerpos de seguridad. Más tarde, el crimen corrompe al Estado y crea complicidades dentro de este, lo cual le permite actuar de manera exitosa y expandir su negocio. Finalmente, si el problema no es controlado, el crimen organizado termina apoderándose del Estado o de algunos de sus órganos de coacción, y estos se ponen al servicio de la delincuencia. Las bandas de contrabando en poco tiempo se convirtieron en carteles del narcotráfico con rutas para sacar droga de México a su vecino del norte, Estados Unidos, y recibir por esto mucho dinero para financiar toda su operación y al mismo tiempo para armar pequeños ejércitos con capacidad de defender su organización criminal. Fue un cambio de serias consecuencias, del mero narcotráfico a Estados Unidos al narcomenudeo en nuestro país. Y con el inicio del narcomenudeo vino también una nueva estrategia de los criminales, su expansión geográfica y su lucha por el control territorial. Las organizaciones mafiosas controlan a otras bandas dedicadas a generar inseguridad en las diferentes ciudades mediante el robo, el delito que más se comete en el país, alcanzando cifras del 80%, el secuestro y la extorsión, como fue el caso del Casino Royal en Monterrey, ocurrido el 25 de agosto pasado. Pero también uno de los eventos más tristes para México, el cobarde atentado contra civiles inocentes en Monterrey, que derivó en el homicidio de 52 personas. Tan terribles actos
describen la crueldad y la barbarie que son capaces de alcanzar los criminales. El dinero de narcos en México ha copado diferentes instituciones del gobierno, entre ellas las autoridades de diferentes estados y la misma policía, razón por la cual el crimen en las calles lo combaten hoy el Ejército y la Marina mexicanos. Hay quien dice que la violencia es consecuencia de la acción del gobierno. No es así. La violencia se da por la intervención no por la intervención de las fuerzas federales. Al contrario, las fuerzas federales intervienen donde hay violencia y porque hay violencia en un lugar determinado. Aunque la opinión en la población mexicana está dividida por la intervención de las fuerzas militares, en el gobierno para muchos su actuar es la única forma de proteger la democracia. Y quiero hacer un reconocimiento a la lealtad y al patriotismo de las Fuerzas Armadas en México, al Ejército y a la Marina. En los 5 años de gobierno de Felipe Calderón son más de 50.000 los muertos por la violencia desatada en los diferentes enfrentamientos entre carteles. Las balas de lado y lado han dejado en esta generación mexicana más dolor que en las propias guerras de independencia. A las víctimas de la violencia criminal, a las víctimas inocentes, a los secuestrados, a los asesinados, a los desaparecidos, a los fallecidos en un tiroteo, a los jóvenes, a los padres de familia, a los periodistas, a los soldados, a los marinos, a los policías, todos los que han muerto a consecuencia de esta violencia criminal. Por ellas y por ellos y en su memoria, quiero pedirles a ustedes que guardemos un minuto de silencio.